¿Qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? Hoy es 21 de enero del 2020. En España el gobierno del PSOE y de Podemos dicen ahora que los niños no son de sus padres, que son del gobierno de la nación, y han generado una gran polémica. Dicen desde el gobierno que si unos padres son homófobos, no tienen derecho a que sus hijos sean homófobos. Vamos a ver lo que significa ser homófobo. Homofobia. El término homofobia hace referencia a la aversión hacia la homosexualidad o contra hombres o mujeres homosexuales. La homofobia abarca toda aquella actitud degradante, discriminatoria, ofensiva o desfavorable hacia o algo o alguien por razón de su orientación homosexual. He entrado en Google y he puesto qué dice la Biblia sobre la homosexualidad y me ha llevado a Wikipedia y allí he visto lo siguiente. En el Antiguo Testamento, en los capítulos 18 y 20 del Levítico, contiene los siguientes versículos. No te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer. Eso es un acto infame. Levítico 18:22. Si alguien se acuesta con un hombre como si se acostara con una mujer, se condenará a muerte a los dos y serán responsables de su propia muerte, pues cometieron un acto infame. Levítico 20:13. Deuteronomio 23:17. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Sodomía, ¿qué significa la palabra sodomía? La sodomía es un término de origen judio-cristiano que hace referencia a determinados comportamientos sexuales, históricamente utilizado para describir el acto del sexo anal u oral entre personas del mismo sexo y o entre un humano y un animal. 1 de Reyes 14:24. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. 1 de Reyes 15:11-12. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. 1 de Reyes 22:46. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. Y en el Nuevo Testamento, en Romanos 1, en la epístola a los Romanos 1:26-27, Pablo de Tarso escribe: Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas, incluso sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra naturaleza, y de la misma manera los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen actos vergonzosos y sufren en su propio cuerpo el castigo de su perversión. Y en 1 de Corintios 6, la Biblia Reina Valera 1960, dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en Timoteo 1:9-10 dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y en Samuel 2 dice 1:26, angustia tengo por ti, Jonathan, hermano mío, con cuánta dulzura me trataste. Para mí tu cariño superó al amor de las mujeres. Y en Judas 1:7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hasta aquí las referencias de la Biblia.
Está claro que en la Biblia los homosexuales sufrirán bajo la ira feroz del Todopoderoso debido a su inmoralidad sexual. Así que ya lo sabéis, pese a lo que diga el gobierno de España, no heredarán el reino de Dios ni los adúlteros, ni los fornicadores, ni los que adoren ídolos, ni los afeminados, ni los que se echen con varones, los homosexuales, ni los ladrones, ni los que maldicen a Dios, ni los borrachos, ni los banqueros que practican la usura, y todo aquel que la consienta o permita. En la España actual se permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Evidentemente son ateos y no creen en Dios, pero nadie les advierte que van a perder su alma en el infierno, y creo que es necesario y conveniente saberlo antes de que se produzca el rapto, el arrebatamiento de la Iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo, y el posterior avivamiento que va a permitir que millones de personas que ahora no creen, crean. Fijaros bien en lo que dicen desde el gobierno de España. Si unos padres son homófobos, sus hijos no tienen derecho a serlo, porque deben ser educados en la igualdad, o sea, que los condenan al infierno y se quedan tan tranquilos. Por eso todos estos políticos se van a ir al infierno, y será antes de 7 años. La paradoja es la siguiente: si en España la mayoría de izquierdas decidiera hacerse caníbales y comerse a los más débiles, obligatoriamente deberíamos todos ser caníbales. ¿Verdad que no? Pues algo falla. En esto de que todos tenemos que pensar igual, algo falla. La calidad de la democracia está solo en la capacidad de un individuo de enfrentarse al Estado. Para eso tenemos la libertad de expresión, solo para eso. El día que todos pensemos igual, se acabó la democracia y seremos los esclavos de los banqueros para siempre. Ahora ya lo somos, pero nos queda la esperanza de dejar de serlo. Es una locura el canibalismo, pues para Dios lo que hacemos ahora con nuestros hijos y la homosexualidad y la igualdad de género es la misma locura, y nadie lo entiende ni lo defiende, nadie defiende a Dios, y la Iglesia Católica calla y asiente con la cabeza baja. Los homosexuales, no sé si se van a salvar, dice el Papa Francisco. Y es mentira, está claro que jamás podrán salvarse, pero los homosexuales están en todos lados, en televisión, en la política, en el gobierno, en la sociedad moderna española. Es el signo de modernidad de nuestra sociedad, y esto pasa en todo el mundo menos en Rusia y en China, junto con la igualdad de la mujer y ahora las feminazis, que también son antibíblicos. Pero el que se salve debe cumplir con el Evangelio y las advertencias allí contenidas, que son claras y precisas, y con los mandamientos de Éxodo 20. Apúrate y reciba a Cristo antes de que se te acabe el tiempo para ser salvo. Compartan, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Timoteo, 1 de Timoteo 2:5. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Porque de tal manera amó Dios, Jehová, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, Jehová, sino por mí, Jesucristo. Juan 14:6. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Juan 3:36. Hasta ahora hemos aprendido que los dolores del parto son la principal señal para esperar la pronta venida de Cristo. Los dolores del parto son más frecuentes y más intensos conforme se acerca el parto, y eso es lo que estamos viviendo y nadie entiende. Volcanes activos, tsunamis, terremotos cada día, nieva en la Meca, diluvio en el desierto de Atacama en Chile, inundaciones cada vez más frecuentes, se quema la Amazonia, se quema Australia y ahora se inunda.
Todos estos fenómenos extraños son los dolores del parto, y el parto es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que está cada vez más cercana, vendrá en junio de 2026. Ellos le llaman cambio climático y lo atribuyen al CO2, no tiene nada que ver con el CO2. Es Dios que nos avisa de que viene su Hijo, Jesucristo, y el mundo se acaba en 2026. También se cumple en 2028 la 70 semana de Daniel desde la creación del Estado de Israel. Y también Kenton Bishor, un sabio de 93 años con 5 doctorados en teología, decía que Jesús vendría antes del 2028. Y nosotros decimos desde el año 2000 que Jesús vendrá en junio de 2026. Lo podéis comprobar en mi libro Las profecías ocultas en la Sagrada Biblia, escrito en marzo de 2001. Está en Amazon Kindle, en la web www.lasguerrasmesiánicas.com. La tribulación está a punto de comenzar y durará 7 años hasta la segunda venida de Cristo en las nubes con todo su poder y gloria. También durante la tribulación se producirá un avivamiento como nunca antes lo hubo, de los que no se fueron en el rapto. Quizás sea el ángel con el Evangelio eterno o los 2 testigos. El caso es que según la Biblia se salvarán millones. Jesús va a arrebatar a su iglesia, quizá en 2020 o 2021 o máximo en 2022. Luego llegará la tribulación, donde las montañas se moverán de lugar. Tras 7 años de tribulación vendrá la gran tribulación. No, tras 3 años y medio de tribulación vendrá la gran tribulación. Y entonces vendrá Jesucristo con todo su poder y gloria para matar a los cabritos y llevarlos al lago donde arde el azufre. Será el fin de la maldad de la tierra, el fin de Satanás y toda su corte. Los que somos del Señor nos iremos a vivir con Él 1000 años. Cristo viene pronto, lo esperamos para junio de 2026. Nadie verá a Jesús en santidad. José, 21 de enero del 2020, 1651 palabras. Que Dios os bendiga y que Jesús nos salve y nos haga partícipes en el nuevo milenio con Él. Y ahora, como hago los martes y los jueves desde hace 2 semanas, os voy a leer un capítulo del libro El secreto de las estrellas de Manuel Iturriaga, el 4º libro de la colección Las Guerras Mesiánicas. Dice: sede de la ONU, Nueva York, Estados Unidos, último día de la conferencia de paz. Ruina para la flota cerca del mar Adriático. La tierra tiembla, se conmociona. Sobre el aire puesto en tierra, Egipto tiembla. Maometanos se incrementan. El heraldo se rinde para llorar, dice Nostradamus. El último día de la conferencia por la paz comenzó después de rendir un minuto de silencio por los empresarios y diplomáticos asesinados la noche anterior. Muchos de los presentes lamentaban el suceso como una pérdida irreparable. Solo los calmaba el hecho de que los aportes monetarios prometidos a todos los bandos, cualquiera que fuera el resultado de las negociaciones, se materializarían. El secretario general de la ONU, un títere de las potencias, abrió la sesión repitiendo la oferta de Occidente. Señor presidente, han tirado una bomba atómica, se mantiene la ocupación en Medio Oriente, la entidad sionista tiene un arsenal nuclear de importancia y se pretende obligarnos a rendirnos y destruir nuestra industria nuclear, que solo tiene fines pacíficos, dijo el iraní, que ese día estaba acompañado por embajadores de Siria. Se creará una comisión para estudiar si corresponde a la ONU investigar el asunto nuclear israelí y otra para lograr que Irán efectivamente se desarme. Los asuntos palestinos serán otra prioridad, le explicó el mandatario de la ONU, esperanzado en encontrar una solución. Debe aceptar, lo más importante en este momento es lograr que la tregua se mantenga. Si las hostilidades se reanudan, será una catástrofe. El acuerdo es vinculante para cesar el uso de las armas, amenazó el embajador de los Estados Unidos. Sin acuerdo no habrá tregua. Si no se firma este día a las 0000 horas, se reanudarán los ataques contra las plantas nucleares. No nos asusta, embajador. Hemos batallado 1000 guerras y sabremos cumplir con el peso de nuestra historia. Eso significará que Irán responderá con todo su arsenal contra blancos en todo el mundo, sin discriminar el uso de la fuerza, inclusive la atómica.
Eso es un farol, le dijo un diplomático inglés a su asistente. No tiene la bomba. Era la creencia general. Todos pensaban que después de todas las trabas y bloqueos necesitarían otro año más para tener la bomba. Se les había dificultado a ultranza. Enviaremos esta propuesta a nuestro gobierno, contestó el iraní, pero es lo mismo que se ha tratado de imponer siempre y nunca se aceptó antes. Debemos entender que los intereses de la entidad sionista han sido los que han primado en el momento de redactar esta propuesta. El iraní miró al ruso. Nos preocuparemos de que las comisiones funcionen, se lo prometo, pero lo importante en este momento es mantener la tregua, le dijo incómodo el ruso. La postura rusa es, como ustedes saben, neutral, pero cumpliremos nuestros acuerdos comerciales con Irán. Eso significaba que Rusia entregaría armas a Irán. Nada había cambiado, y las posiciones mantenidas por años no variaban. Pensaron que el ataque nuclear sobre la central y las declaraciones de guerra de los aliados occidentales iban a amedrentar a Irán lo suficiente como para ponerlos de rodillas, confiados en su poder, pues hasta el momento, y a pesar de que Irán respondía y los frentes se ponían cada vez más violentos, no se vislumbraba la posibilidad de una derrota. Se retiraron a la espera de la respuesta oriental, tiempo que utilizó el secretario general para comunicarse con las autoridades sirias e iraníes para convencerlos. Decenas de profesionales de la mentira, o lobistas como se les denominaba, realizaron los mismos esfuerzos con Hamas y Hezbollah y con cada país del área que pudiera influenciar la decisión de los ayatolás. Pero la historia no se desarrollaba solamente en la sede de la ONU. En Roma, Macario se sorprendía con la noticia de las ejecuciones de los druidas en Washington. No es posible, se impresionó al leer el periódico en sus aposentos. Las fotos de sus amigos aparecían en primera plana. Asesinos identificados, decía el titular. Se concentró, como le había enseñado Harmony, y luego salió del Vaticano, rumbo al lugar acordado para cuando sucediera una emergencia. Le tomó una hora llegar. Él sirvió un café que ya conocía, pues antes ya se habían reunido ahí. Entró y lo vio sentado en una mesa cercana al fondo, desde donde se podía ver el lugar y la calle. Se sentó a su lado. ¿Fueron ellos?, le preguntó Macario el Elohim directamente. ¿Ellos mataron a esta gente? No, ellos fueron por el demonio, pero hubo una batalla y esa gente murió en la batalla. ¿Pero cómo? Ellos atacaron a Apolión. Apolión, al tratar de matarles a ellos, mató a los demás. Era esperable que otras personas murieran. Ellos no tienen el derecho de juzgar y ejecutar a nadie. Y ahora sus rostros son de común conocimiento. Esto es el preludio de la perdición para todos. Si actúan así, serán igual que sus enemigos. Macario, tienes que comprender que la guerra ha comenzado, y es una guerra. La gente muere, las fuerzas del mal están manejando a todos. Esta acción debe ser considerada como una acción de guerra, no como un crimen. Si ese demonio no es detenido, el hombre caerá sin remedio. Es Apolión, el destructor. Lo conoces, has leído sobre su llegada en el Apocalipsis. Cometen otro gigantesco error. Llevan 14.000 años luchando contra este tipo de seres y solo han llenado los cementerios con sangre inocente. ¿Qué lograron antes? Nada, y nada van a lograr ahora. Esto no se trata de ver quién sangra más. Esto se trata de entenderse, tan difícil es comprenderlo. La única manera de vencer al mal es con el bien, para que donde haya muerte se imponga la vida. Entiendo tu postura, Macario, pero la gente morirá. Millones de seres humanos sufrirán. Un día van a perseguir a los cristianos, a ellos primero y después a los judíos y musulmanes. Esos que han muerto iban a ser los verdugos. Entonces los matan por lo que no han hecho aún. Esto es un ajusticiamiento a sangre fría. ¿Juan está de acuerdo? Macario no podía aceptar esa manera de actuar. Pensaba que matar a sangre fría les igualaba a sus enemigos, convirtiéndolos a ellos mismos en asesinos. No puedo concebir que Juan haya aceptado esta forma de actuar. No, dijo exactamente lo mismo que tú, contestó el Elohim. Porque él ha vivido el crimen y el odio en carne propia. ¿Por qué no han hecho entonces lo correcto? Yo no participaré para beber la sangre de mis enemigos. Yo perdonaré a mis enemigos. Creo que debes irte con ellos. Dios me protegerá cuando esté solo. Desde ahora solo en Él confío. No puedo dejarte solo, no por ahora, no cuando vas a correr tanto riesgo. Simplemente no lo haré.
ese demonio Asmodeo te ha visto y tratará de sacarte del medio, el Vaticano también será un campo de batalla. Confiaré en Dios, no en los que matan de esa manera. Muchas veces estuve en peligro y siempre me salvaron. En ese momento me alegré, pues ellos habían matado a Esther. Incluso vi a Esther matar y también la vi morir, pero siempre fue en defensa propia, para salvar la vida. Es lo mismo, Macario. Aquí se están salvando vidas. Sé que no puedes comprenderlo en este momento, pero cuando veas la masacre que van a provocar, cuando entiendas que estos son los que compran las almas del hombre, que son los que seducen a los gobernantes para lanzarlos a la batalla, que estos son los que azuzan a los dueños del capital para que llenen sus bolsillos de esfuerzo ajeno, te darás cuenta que son los demonios de la sinagoga de Satanás. Macario, no voy a dejarte sin protección, pues entonces vendrían por ti. Espero que lo entiendas. Y así finalizó la reunión. Macario, quisiera o no, estaba en la primera fila de la contienda y no sería dejado a su suerte. Se levantó de la mesa pesadumbrado y melancólico. No se imaginaba a Otón matando a mansalva. De todos los demás era esperable, pero no de uno que había sido sacerdote y su amigo. Tal vez no lo conocía tan bien. Tal vez ver tan cerca la demencia lo había transformado, pensó. Llegó a su departamento en el Vaticano y se dejó caer sobre una silla. Su mente divagaba. En el momento de tomar nuevamente el periódico, se fijó las fotografías de Otón y Mara en la portada y no pudo evitar que las lágrimas cayeran sobre su rostro. Era fiel a sus amigos, pero más fiel era a Dios. Decidió que sería un mensajero de la palabra de Dios para que los demás comprendieran que sólo con el amor se vencería el mal. Y así, entre lágrimas y esperanza, Macario crecía más y más. Era el advenimiento de un heraldo de la luz. Todos iban a enfrentar la hora de acuerdo a su ética y forma, y esa misma noche quedó demostrado, cuando en el último minuto regresaron los embajadores y negociadores a la sede de la ONU. La Alianza Oriental contestaba el acuerdo impulsado por las naciones occidentales. Acudieron a la cita vestidos a la usanza árabe, todos con chilabas y turbantes. El iraní se adelantó y subió a la tribuna. Iba a leer una declaración, lo que significaba que no habría réplicas ni cuestionamientos. Era una decisión tomada. Los estados islámicos, chiitas de Irán, Siria, Líbano, Irak y el Levante, hemos tomado en consideración la propuesta de la entidad sionista agresora auspiciada por esta sociedad de naciones. La cosa era muy grave y la ONU estaba siendo puesta en tela de juicio. Es más, al llamarla sociedad de naciones se refería a que la entidad no era de alcance total, una manera de desconocerla y desautorizarla. La Liga Islámica Chiita no acepta este acuerdo por ser una imposición que va más allá de cualquier consideración. Por lo tanto, y en el nombre de Alá, el Misericordioso, la yihad continuará hasta que el ataque contra nuestras naciones sea suspendido. En ese momento Irán reanudará las conversaciones del tema nuclear. La conferencia finalizó entre fuertes reproches y manifestaciones de amenaza. La delegación islámica se retiró sin contestar, pero al pasar frente a los diplomáticos de Israel escupieron al suelo. Esa misma noche, antes del amanecer, 2 soles se elevaron sobre 2 centrales cuyas centrifugadoras enriquecían uranio. En ambos casos la radiación mató a inocentes y militares por igual. Pensaron que 2 bombas iban a amedrentar a los persas, pero sucedió lo contrario. La respuesta llegó algunas horas más tarde, cuando más de 25 atentados sacudieron a los Estados Unidos y Europa. En todos los casos se trató de explosiones de bombas en sitios públicos y calles atestadas de personas. 2 o 3 fueron detonadas por suicidas, pero la gran mayoría explotaron con sistemas de relojería. Los países se paralizaron conmocionados. Ninguno de los terroristas detenidos en las primeras horas, o uno que identificaron cuando murió junto a su bomba, eran extranjeros. Todos ellos eran musulmanes norteamericanos o europeos. La respuesta de los gobiernos afectados fue drástica y causó revuelo, pues se abrieron campos de concentración para que los sospechosos fueran recluidos. Lo que estremeció al mundo fue lo ocurrido a la flota imperial en el Mediterráneo, cerca de la entrada al mar Adriático. Una nube de misiles partió desde las cercanías de la frontera con Irak.
Los radares no entendieron el objetivo, pues pasaba sobre los países del área para luego volar sobre el mar. Pensaron que era una bravuconada y que el daño sería mínimo, pues la flota interceptaría el ataque sin grandes problemas, lo cual sucedió efectivamente. Pero en el fragor de la batalla no anticiparon el verdadero peligro hasta que éste estuvo encima. 2 aviones volaban a ras del agua y solo fueron detectados a menos de 15 kilómetros en el momento en que lanzaron sus misiles. Ambos aviones fueron derribados, pero los misiles continuaron adelante. Uno de ellos fue interceptado y estalló a unos 10 kilómetros de la flota, sembrando el terror, pues la explosión fue de carácter atómico. 8 buques de apoyo logístico quedaron atrapados dentro del hongo radiactivo. El segundo misil estalló en medio de una fuerza de destructores y fragatas, 12 barcos en total. Nadie en esas naves sobrevivió. Los hierros retorcidos ardieron días y el humo se vio desde la costa. El terror en Occidente superó toda expectativa. Irán podía incluso golpear Europa. Israel sufrió literalmente un diluvio de cohetes y misiles provenientes de Gaza y el Líbano, de Siria y de Irán. Esperando lo peor, el Estado Mayor puso en alerta roja sus hilos de lanzamiento de misiles nucleares, mientras el mundo tomaba palco para ver cómo se destruían y bebían sangre los unos de los otros. Dice que cuando se llega al borde de la aniquilación es cuando aparece la cordura, y después de desesperadas negociaciones se logró una paralización de los ataques con armamento nuclear, sobre todo porque Irán advirtió que de ser nuevamente atacados con bombas tácticas destruirían Tel Aviv y Haifa. En todo el mundo islámico se repetían las intentonas de golpes de Estado contra los gobiernos aliados a Occidente, y los países veían con creciente nerviosismo cómo aventaban los grupos que se unían a los ayatolás. Gigantescos esfuerzos occidentales contuvieron la marea musulmana por un tiempo, pero ante las nuevas circunstancias nadie fue capaz de detener la rebelión total. Los reyes sauditas se habían preparado con cientos de miles de millones gastados en armas, pero el rey no era ni la sombra de su hermano mayor Abdullah Faisal, que años antes había rogado a las tropas imperiales para que fueran a cortarle la cabeza a la serpiente persa. En esos momentos se esparció el rumor sobre la inminente llegada del imán Mahdi, y los wahabitas, herederos de Bin Laden, amenazaban con rebelarse. El rey y su familia se comportaron a la altura de las circunstancias y se reprimió salvajemente a los opositores. La idea de que el arsenal saudita cayera en manos rebeldes conmocionó a las fuerzas aliadas. También era un gran temor la suerte del arsenal de Pakistán, país que se declaraba por el momento neutral, pero donde la situación era tan peligrosa que se pagaban millones a los generales y directores de inteligencia para mantener su lealtad. Y aquí se acaba el capítulo. El próximo capítulo se llama Santuario Astral, Patagonia, Chile. Días después lo leeremos, si Dios quiere, el jueves. Así pues, hermanos, hasta el jueves que viene.